now turn up. Bueno, buenas tardes, profe Jan. En este video quiero manifestarle con mi vina Gabriel Zambrano acerca de la comunicación en animales, insectos, bacterias y los avances de la tecnología de comunicación. Pues podemos dar a conocer acerca de la comunicación en las bacterias que hemos ido varios años iniciando pues, acerca de las investigaciones que se han dado con las bacterias. Podemos hablar acerca de bacterias que se encontraban alrededor de varios años en la Tierra, donde se encontraban, pues, según en el video que vimos, dichas bacterias se encontraban en un mar, pues manifestándose como un tipo de comunicación, siendo luminosas. Pues este fenómeno se podía ver en la noche nomás. Entonces lo que queremos expresar aquí es que la comunicación en las bacterias siempre va encaminada a partir de factores que son son diversas. ¿Sí me hago entender? Son diversas ya que buscamos que ellas son pues chiquitas, ¿no? Son microscópicas por ese simple hecho. Entonces ellas trabajan en equipo para que puedan lograr pues la comunicación o los diferentes tipos de manifestaciones que ellas tienen. A pesar de ser chiquitas, ellas pueden encontrarse de acuerdo y trabajar así sea en un grupo determinado de bacterias. Como podemos hablar, dichas bacterias, volviendo al tema, dichas bacterias eran bioluminosas, bioluminiscentes, como se puede decir. Entonces estas bacterias pues se manifestaban debajo del agua, eran luminosas pues lógicamente. Entonces esto podemos manifestar aquí el tipo de comunicación que se vive en ellas. Partiendo del hecho también de que la comunicación se puede dar a partir, no del tamaño, sino de cómo se expresan las personas, o insectos, o animales, o bacterias, siendo un grupo determinado entre ellas. ¿Qué también podemos decir de esto? Podemos resaltar también a las bacterias, también puede resaltar a los insectos. Tener en cuenta acerca de los insectos porque su manera de comunicación es muy, muy compleja. Esto ayuda a que puedan en sí mismo entrar en un tipo de comunicación que es entre un grupo determinado también, como habíamos dicho en las bacterias, y pueden trabajar en colonias, como por ejemplo podemos ver el caso de las hormigas. Ellas trabajan pues hay hormigas reinas, también, hay líderes como los seres humanos, como en una empresa que manda y que trabaja y que trae las cosas. Podemos verlo a través de este ejemplo, ya que las hormigas pueden ser muy colaboradoras en este hecho y sustentan, por ejemplo, pueden sustentarse atrayendo la comida, pueden también reconociéndose a través de sustancias químicas, como pueden ser los hidrocarburos, como pueden ser, entre otras cosas. Ellas, a pesar de que no puedan verse, se ponen de acuerdo, trabajan en equipo duro y asimismo logran formarse como una buena colonia de hormigas. Entonces esto ayuda a que ellas sobrevivan, puedan protegerse de otros insectos. Esto ayuda pues bastante. Esto es un tipo de comunicación muy complejo que podemos apreciar por medio de las hormigas. Listo, entonces también quiero manifestar yo la comunicación en animales. Los animales, se puede decir que los animales transmiten, tienen un tipo de transmisión de información en los cuales, ayuda a los animales a adaptarse a cualquier tipo de entorno,
o sea, manifestadas entre manadas, puede ser individuales, o sea, los tipos de comunicación en animales son muy complejos, ya que ellos tienen voz, son de mayor tamaño, entre otras cosas. Entonces, ¿qué se puede decir de esto? Cabe resaltar que la comunicación en bacterias, insectos y animales puede ser, puede ser muy importante. Pues ayuda a que ellos avancen entre sí mismos y puedan mejorar sus condiciones de vida y en sí puedan tener el factor principal que es la comunicación. Todo tipo de animal puede apreciar la comunicación, entre otras cosas. Sobre las formas de comunicación, para seguir lo que ya había comentado mi compañero Alejandro, es sobre los vertebrados. Voy a poner un claro ejemplo de los lobos. Los lobos, a lo largo de los años, como sabemos, se caracteriza por ser una especie de cazadores muy de las mejores cazadores en el mundo. Eh, pero, ¿a qué se debe todo esto? A que los lobos, su teoría, son que hay que estar en manada para estar vivos y para estar bien. Lo cual desarrollaron su comunicación oral. Lo que hacen que aullan para así llamar al resto de los miembros de la manada, lo cual la llamada que hacen llega aproximadamente a 10 kilómetros de distancia para que así se encuentren en el lugar específico donde están pidiendo ayuda. Pero pues todo esto se debe a que hace 350 millones de años aproximadamente, los lobos, lo que se viene de los especies la especie de los lobos, era de agua. Todos sabemos que en el agua la transmisión de ruido, de comunicación en el agua es mucho más eficiente que en la tierra, lo cual en el momento de que pasaron estos animales del agua a la tierra, tuvieron que desarrollar mucho más aspectos para poder comunicarse mucho más fácil, lo cual desarrollaron la laringe, que es la que muchas especies, muchos de nosotros, hasta los seres humanos, las tenemos para así podernos comunicar con el resto y poder tener una buena comunicación. Continuando hablando de lo de la laringe que se ha desarrollado en los seres vivos, tenemos el caso de los pájaros. Los pájaros, al parecer, al momento de que cantan en verano o cantan, es para llamar la atención de las hembras y poderse reproducir con las hembras. Lo que no sabía es que los pájaros tienen dos laringes, lo cual pueden emitir dos sonidos al mismo tiempo, dos efectos vocales, podemos decirlo así, al mismo tiempo. ¿Por qué no se distorsiona su efecto, su sonido en el bosque, que hay tantos obstáculos como árboles, los troncos, las ramas? Por el hecho de la potencia que tienen y el efecto que da en las ondas. Teniendo también, y que me llamó mucho la atención, son los perros de primavera, que estos desarrollan y se comunican con muy similar al ser humano. Por ejemplo, les ponían ejemplos de cazadores como el lobo, como el ave, y ellos al momento de comunicar, al momento de hacer el chillido por el laringe, dan a conocer lo que se viene. Por ejemplo, el efecto de sonido de las cuerdas vocales, el momento de que se acerca un cazador, un ave, es muy diferente al cuando se acerca un lobo, cuando se acerca un zorro. Al igual que para diferenciar color, tamaño, distancia, todo eso hace que estos perros diferencien y puedan comunicarse más, ¿cómo se podría decir? Más al grano de lo que se viene o de lo que quieren dar a entender. Lo ha dicho un científico que los ha estudiado aproximadamente 20 años, cómo se comunican estos animales. Y ya para finalizar, tenemos los chimpancés, que como todos saben, los chimpancés dicen que venimos de allá, somos más evolucionados que ellos, y lo es. El hecho de cómo se expresan, de cómo se dan a entender mediante gestos, mediante sus chillidos. Cuando piden comida se diferencia el chillido, los gestos que hacen para pedir comida, para pedir ayuda, para que necesitan algo y cómo se comunican entre ellos en manada. Lo que nos da a entender que la comunicación
en sí es muy necesaria para todo el humano, para todos los seres vivos que han podido desarrollarse año tras año, ya que la comunicación ha podido que, por ejemplo, en los perros, la comunicación ha hecho que no se dejen matar para que así sigan sobreviviendo por muchos años, ya que dan a entender lo que lo que se acerca, lo que va a ocurrir, lo cual se esconden y así. Y eso ha hecho que todos los seres vivos se puedan seguir reproduciendo y seguir mejorando cada día en la comunicación social. Gracias. Bueno, ahora la evolución de la comunicación en la tecnología. Como todos sabemos ya, hace aproximadamente 2 millones de años el hombre empezó a utilizar el arco, la flecha, el plato. Hace aproximadamente 790.000 el hombre se indujo en el fuego, empezó a controlar y a manipular el fuego. Hace 5.000 años aparecieron las escrituras en Mesopotamia, en las paredes, los cuales se podía leer. También los griegos crearon su propio alfabeto, lo que nos da a entender que iba avanzando la comunicación lentamente, pero en los años, digamos, en 1622 comienza a circular el primer periódico impreso. En 1826 fue la primera fotografía, donde nos vinimos a dar cuenta que en 1854 apareció el teléfono, que bueno, que al principio pues no habían tan buen mensaje que se podía dar al locutor, del locutor al receptor, pero en 1833 fue el primer mensaje telegráfico que se pudo dar a una distancia de 1000 metros. Ya en las últimas 3 décadas se ha notado cómo los avances han crecido. Por ejemplo, en 1920 la radio comercial empezó a circular, en 1940 la primera computadora. Pero en 1969, cuando el hombre llega a la luna, empieza la comunicación a dar ya un boom en el día a día. Ya que en 1991 se dio a conocer el Internet, que es lo que ha manipulado desde esa fecha hasta hoy en día la mayor parte de la población humana. Donde dependemos ya de esto. Por ejemplo, YouTube, 20 millones de visitas por día que produce YouTube, que es una comunidad donde más comunicación, donde más gente del mundo se mete. También el periódico en línea, que ha estado circulando por mucho tiempo en el internet, que hay más de 60.000 reporteros, lo que nos quiere decir que la evolución de la comunicación en las últimas 3 décadas ha influido mucho más que nunca, y lo que nos esperamos en un futuro es demasiado para lo que ha venido demostrándonos cada día la realización de esta tecnología. Bueno, la comunicación humana. La comunicación humana es el campo dedicado a entender cómo se comunican nosotros los seres humanos, ya que el ser humano se comunica para transmitir información, para manifestar sentimientos, para influir en los demás, para manifestar ideas y realizar acciones específicas. La comunicación humana refuerza las relaciones sociales, enriquece a sus participantes y es el principal agente del desarrollo cultural en todo sentido. Nuestro instrumento fundamental es el lenguaje verbal. Como ya sabemos que las bacterias lo hacen por medio de sustancias químicas, así como las ardillas por olfato, por ejemplo. Pero las personas, nosotros también nos comunicamos por medio de gestos, de movimientos, de miradas, etc. ¿Cómo es de gestos? Muchos sabemos que en la medida de que alguien está charlando, hablando o dando una charla, una conferencia, el sentido de los gestos que hace, de las miradas que hace, da mucho de entender de la seguridad de lo que está hablando, de lo que le da a entender a los receptores de la información que le está dando. El estudio actual de la comunicación humana se divide en 2 ramas, que son la retórica y la relacional. La comunicación retórica se enfoca primordialmente en el estudio de la influencia. El arte de la comunicación retórica está basado en la idea de la persuasión. ¿Qué es la persuasión? Bueno, la persuasión es la influencia social de las creencias, actitudes, intenciones que da el ser humano. La persuasión es un proceso distinto a cambiar la actitud o el comportamiento de una persona o un grupo hacia algún evento, por ejemplo. La comunicación relacional se encarga de la comunicación en una perspectiva transnacional. 2 o más personas coexisten alcanzando un acuerdo según la perspectiva. Ya viendo los estudios que se da, lo que se está estudiando sobre la comunicación humana,
También tenemos los tipos de la comunicación humana, como son la comunicación intrapersonal, lo del lenguaje corporal, la comunicación dinámica de grupo en general, la comunicación organizacional y a través de culturas, la comunicación intercultural, que es de expresar las ideas que tiene cada cultura.